Gracias por darnos esta entrevista, Rad. Rad Salam, para nuestros lectores, es escritor, es católico y defensor del cristianismo y del judaísmo. El cristianismo, claro, entendido como todas las religiones que creen en Jesucristo. Lo interesante de nuestro entrevistado es que nació en Irak en 1959, estudió filología árabe y estudios islámicos, cumplió su servicio militar en Irak en el periodo en que este país árabe libraba guerra contra Irán y en la Primera Guerra del Golfo. Como es pacifista, fue víctima de persecución en su país y hasta se le condenó a muerte, de tal manera que tuvo que pedir asilo político en España, donde vive desde entonces. El otro día hemos tenido una larga plática en árabe. Los lectores saben que soy judía de Líbano y por lo tanto hablo este idioma. Y te agradezco mucho esta entrevista, Rad. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que están viéndonos y espero que beneficie algo por esta unión, este cariño, el que tengo para la comunidad, tanto judía como cristiana. Gracias. Rad, vamos directamente al tema. Sí. El otro día tú sacaste una bandera del Estado Islámico que decía, en sábado mataremos a los judíos y en domingo a los cristianos. Y yo también la había escuchado como primero mataremos a los del sábado, que son los judíos, y luego mataremos a los del domingo, que son los cristianos. Es una leyenda que aparece en las banderas del Estado Islámico, pero ilustra un poco lo que sucedió en el Medio Oriente. El Medio Oriente, que ahora es libre de judíos, y tememos que llegue un momento en que quede libre de cristianos, ¿no? Miles de cristianos están siendo vendidos, violados, torturados, asesinados por el solo hecho de ser cristianos. La diferencia entre los judíos y los cristianos, que bueno, los judíos somos 14 millones y los cristianos en el mundo son 2.500 millones de cristianos, ¿es correcto el dato? Sí, más o menos, sí. Más o menos. ¿Cómo es posible que estén acabando con los cristianos en el Medio Oriente sin que nadie en el mundo haga nada? El problema está con el buenismo, con la falsa democracia, libertad, el que no todos los musulmanes son malos. Ese es un tema, la verdad que has dado una introducción, necesita muchísima explicación y muchísimas respuestas. Pero tenemos que volver al comienzo. Y para que la gente sepan de qué estoy hablando, quién soy y por qué hablo de esta forma. En el principio yo soy de origen iraquí. Soy cristiano católico caldeo, de una iglesia oriental. Y las iglesias orientales en el mundo, de mayoría árabe musulmana, son las primeras iglesias cristianas del primer siglo. Somos los frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles en el primer siglo, los apóstoles de Jesús. Nosotros, por ejemplo, los caldeos somos frutos de la predicación de Santo Tomás. Santo Tomás pasó por Mesopotamia, el actual Irak, para dirigirse a India, donde murió como mártir. Y ahí fundó las primeras comunidades cristianas. Claro, en Irak, en aquel tiempo, para que la gente entienda, había muchos judíos, muchas comunidades judías. Esta tierra era judía cristiana, no era musulmana ni árabe, porque todavía no existían los árabes musulmanes en aquel tiempo. Eran mesopotámicos. Por eso, toda esta tierra, la tierra desde Irak hasta Egipto, esta no es una tierra árabe musulmana como algunos dicen.
Esa es una tierra judía cristiana, tierra bíblica. El Tanaj habla muchísimo de esta tierra. Los musulmanes llegaron ahí mucho más tardino, en el siglo VII, con las conquistas del segundo califa ortodoxo Umar, que conquistó toda esta tierra por el filo de la espada, imponiendo el Islam a los nativos de estas tierras, los judíos y cristianos. De hecho, yo nací en una familia cristiana católica caldea practicante en la ciudad de Nínive, la antigua ciudad de Nínive, en la ciudad de Junás, criado, educado en Basora, cerca de Ur de los caldeos, la ciudad de Abraham. Por eso nosotros somos auténticos del país. Mi familia, los cristianos de Irak, somos auténticos del país. Somos los originales del país. Los musulmanes nos conquistaron más tarde. Segundo, ¿por qué yo hablo del Islam? Alguien dice, bueno, ¿y quién eres tú para hablar del Islam y de todo eso? Primero, yo desde siempre soy un estudioso, investigador de las tres religiones. Bueno, dos religiones, y para mí el Islam es un movimiento social político, no es una religión. Es un movimiento social político. Soy investigador desde siempre, desde que era niño, soy investigador de las religiones en general. Soy doctor en filología árabe islámica, tengo un máster en estudios teológicos, tengo otros másteres sobre estudios de la antigua, de la historia antigua de Mesopotamia, tengo un máster sobre las lenguas muertas, como el arameo, el hebreo bíblico, y también estudioso sobre las ciencias religiosas, doctor en ciencias religiosas y doctor en estudios árabes islámicos. Por eso hablo desde el conocimiento exacto de la causa. Tres, también, como bien has dicho, he sufrido dos guerras en Irak. La guerra de Irán-Irak y la primera guerra del Golfo. He estado 12 años en guerras. He sufrido muchísimo. Yo soy de los pocos afortunados que han salido vivo de estas guerras. Estuve 12 años en guerra. He visto muchísimos amigos míos, familiares míos muriendo en mis brazos, sin poder hacer nada. Y además, desde siempre, hemos sufrido la persecución musulmana en nuestra tierra. Nosotros, yo desde que era niño, los musulmanes nos tachaban de nazarenos sucios, incrédulos. De hecho, también mi interés en el judaísmo empezó también desde niño, desde que tenía 7 años. Yo todavía recuerdo en la guerra del 67, yo tenía 7 años en el colegio, entraban yihadistas musulmanes en nuestras clases y nos decían, paga un dirhem y matas un judío. Estos yihadistas iban a hacer el yihad en Israel. Y yo volví a mi casa llorando. Yo no quiero matar a nadie. Aparte, yo tenía amigos judíos. Mis vecinos eran judíos. Todavía había judíos en mi país. De hecho, mi tío también le mataron, le acusaron, porque era amigo de los judíos, le acusaron de espionaje para el Estado de Israel en el año 72, porque tenía amigos judíos en nuestra tierra en Basora. Con todo eso, aumentó mi interés en conocer realmente lo que es el Islam. Y para hablar del Islam, como muchísima gente por todo el mundo, hoy pegas el pie en el suelo y te salen miles de especialistas en el yihadismo, especialistas en el Islam, y no tienen ni idea de lo que es el Islam y de lo que es el yihadismo islámico. Para hablar del Islam y del yihadismo hay que estudiar mucho, hay que investigar mucho, hay que leer muchísimo. Hay que investigar sobre el comienzo del Islam, la época preislámica,
hay que estudiar la traducción árabe en la península arábica antes del comienzo del Islam. Hay que saber la vida de Mahoma, el profeta yo le llamo el presunto profeta del Islam, porque para mí no es una profeta ni nada. Hay que conocer las fuentes de la ley islámica, hay que leer el Corán bien, investigarlo. Yo tengo el Corán todo con sus versículos en la cabeza. He estudiado, llevo toda la vida estudiando eso. Hay que conocer el Sharia, la ley islámica, hay que conocer las fuentes, los movimientos de reforma del Islam, chiíes y sunís, la diferencia entre ellos. Y hay muchísimas ramas dentro de los chiíes como de los sunís. Hay que conocer cuál es el objetivo principal del Islam. Y eso es lo más importante, porque, mira, nosotros como cristianos, Jesús nació judío y se crió como judío. Y se creció como judío. Y dijo en el libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 17, dijo, no vengo a abolir la ley mosaica, vengo a cumplir. El Islam dice en la sura 9, 33, yo vengo a anular toda otra religión. Yo estoy por encima de cualquier otra religión. Y este es el objetivo principal del Islam, desde el comienzo del Islam. Por eso, ahí estaban las conquistas. Y por cualquier precio, el Islam quiere anular a toda otra religión por cualquier precio. Sí o sí, por la fuerza. Por lo tanto, los musulmanes aplican la ley islámica, aplican lo que hizo Mahoma. Mahoma empezó las conquistas desde el año 624 contra los judíos. Esta es una historia. En Al-Madina aniquiló todas las tribus judías en Al-Madina, mató a todos los hombres y llevó a las mujeres y los niños como esclavos para sus seguidores. Y esa está en la historia. Aparte, los musulmanes, yo el año pasado estuve en Turquía, estuve en el Museo de Topkapi, todos los años voy ahí, y el guía era un musulmán. Yo estuve invitado a un encuentro y presumía el guía que era musulmán, decía, presumía de la espada de Mahoma, decía que Mahoma mató a 3.000 hombres en su espada. Y yo le pregunté, le dije, ¿quién eran estos hombres? Eran judíos y cristianos, le dije yo. Y le dijo, puede ser un profeta, viene. Los profetas vienen para imponer la paz, para predicar las palabras de Dios. ¿Cómo podéis presumir de un profeta que ha matado 3.000 hombres y decís que sois una religión de paz? Claro, me echaron del Congreso y no me dejaron participar del Congreso. Pero esto no me importa, porque decir la verdad es lo más importante. Por eso, el problema está en que el Occidente y los presuntos cristianos también no quieren entender esta realidad. O sea, predican o presumen de paz, de consenso, de que no todos los musulmanes son malos, no todos los musulmanes son yihadistas. Claro que no todos los musulmanes son yihadistas. Claro que no todos los musulmanes son malos. Seguramente que tú tienes unos amigos musulmanes y yo también tengo amigos musulmanes y son excelentes personas. Pero esto no deja de ser, o no es menos cierto, de que quienes están matando, quienes están persiguiendo a los cristianos en el Oriente, que le están haciendo el yihad, son musulmanes. Además, hoy día no hay ningún grupo que mata en el nombre de Yahvé, ni en el nombre de Buda, ni en el nombre de Jesús. Solamente hay grupos que matan en el nombre de Allah. Por lo tanto, esta es una realidad, pero la gente del Occidente, con las excusas de la libertad, la democracia, el buenismo, Y el consenso.
Lo políticamente correcto. Correcto. Esto es lo que a mí me tachan de todo. Me tachan de islamófobo, desde islamófobo hasta la extrema derecha. Por decir estas cosas. Y cuando enfrento a alguien, digo, vale, dime algo que no es verdad. A mí no me tachas de algo. Pero tú dime algo que lo que estoy diciendo que no es verdad. No es verdad que estos musulmanes están matando a los cristianos en Irak y en Egipto o en Siria o en el Líbano. El único país en el Oriente Medio que yo he visto y he estado ahí varias veces, que hay una democracia, hay una libertad religiosa y hay un respeto a todas las religiones, es Israel. Pero ¿qué sientes tú de que lo que sucede a los cristianos, pues Occidente es cristiano, de que no hagan nada? Lo que siento impotencia, siento defraudados, siento cobardía de parte de algunos dirigentes cristianos que presuman de ser cristianos, no quieren ver esta realidad. El problema está en que hay algunos también se presumen o dicen o excusan, y eso hay que decirlo también por las palabras de Jesús, cuando dice Jesús, bueno, hay que amar el enemigo y hay que amar el prójimo y perdonar el enemigo. Bueno, Mateo 43, 47. Y la Son palabras, mejilla, ¿no? sí, son palabras magníficas, está muy bien, pero se olvidan de que Jesús dijo, por otro lado, le dijo a Pilato, en Juan, el capítulo 18, 37, 38, dijo, por eso he nacido y por eso he venido, para decir la verdad. Y eso es lo que nosotros tratamos de decir la verdad. No solamente eso, Jesús también, si somos cristianos, seguidores de Jesús, Jesús entró en el, si volvemos al primer siglo, Jesús entró al templo y dijo, y echó a todos los comerciantes del templo con el latiguillo. Dijo, aquí no se hacen negocios en la casa de mi Dios. Por eso hay que ver la otra faceta de Jesús. Jesús lo dijo eso, claro que yo amo al prójimo, claro que yo perdono al enemigo. A mí los musulmanes mataron 70 personas de mi propia familia, mataron a mi padre. Yo no he matado a nadie, yo he estado 12 años en la guerra y tengo la conciencia tranquila. Yo no he matado a nadie. A mí sí querían matarme. He sentido la espada en mi cuello 17 veces. He estado en las cárceles. He sufrido malos tratos. Me han pegado todo lo que querían. Pero yo nunca he matado a nadie. Ni voy a matar a ningún musulmán. Pero esto no significa a no decir la verdad. A decirlo. Porque esto lo he vivido. Lo que he sufrido. Y hay que contarlo para que la gente lo vea. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchísima gente también, están haciendo muchísimo daño de este tema. Hablan sin el conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace mucho daño a nuestra causa. Nuestra causa es decir la verdad y contar lo que hemos vivido, lo que conocemos del Islam. Pero hay muchísima gente que habla sin conocimiento, sin investigaciones, sin conocer. Y hablan desde una mentalidad occidental. Mira, yo cuando hablo de esta forma, quizás que también cuando uno me ve y dice, oh, qué enfadado está este tío, habla muy fuerte. Pero este es nuestro carácter, es que el carácter oriental. Cuando hablamos, yo estoy hablando natural, esta es mi forma de hablar natural. No estoy enfadado ni nada, al contrario, estoy encantado contigo. Pero esta es nuestra forma de expresar, de hablar. El carácter occidental
otra forma de mentalidad. Es una mentalidad, está basada sobre las tradiciones judías y cristianas, de la democracia, de la libertad, del consenso, de la convivencia, la alianza de la civilización, la famosa esta, que es una falacia. Es otra mentalidad. Y entre nosotros, en el Oriente, no existen estos conceptos, porque ahí no hay libertad, ni democracia, ni convivencia, ni nada. Ahí el que sobrevive. Pero qué podría hacer el mundo cristiano por los cristianos del Medio Oriente? Mira, yo Quiero muchas decir, veces... por ejemplo, en caso de los judíos, cuando la gente se estaba muriendo de hambre en Etiopía, por ejemplo, pues fueron por ellos, ¿no? Los subieron a los aviones y los llevaron a Israel. Pero ¿qué podría hacer el mundo cristiano por...? Yo, sencillamente, mira, yo voy todos los años, voy ahí, intento ayudar a mi gente, a mi comunidad de cristiana en el Oriente. De hecho, que he escrito este libro en árabe, este es en español y en árabe, para, pues, sobre... ¿ah? ¿Cómo se llama el libro? La Iglesia Oriental entre el pasado y el presente. Cuenta la historia de las iglesias orientales, hablo también de los cristianos en Israel y la situación de los cristianos en Irak. Intenta ayudar a los cristianos, mi comunidad cristiana, ahí con la formación, porque ahí, claro, la formación, todo árabe, musulmana y todos los cristianos somos, nos llevan casi 14 siglos mintiendo y diciendo que nosotros ahí, los cristianos, somos árabes. Y nosotros somos árabes, somos de origen judío, auténticos, originales del país. Y este libro, pues, cuenta esta historia. Lo que quiero decir es que intentamos ayudar. ¿En qué se puede ayudar? Como contesto tu pregunta. Primero, informar. Informar a la gente del Oriente de nuestros orígenes, ayudándoles a formarse. Y yo, sencillamente, por ejemplo, en Irak, en la época de Saddam Hussein había casi 3 millones de cristianos. Hoy día no llegan a 200.000 cristianos en Irak. Y los que están ahí están desesperados, no saben qué futuro les espera. Yo no quiero que mi gente salgan del país. Yo no quiero, porque fíjate, yo me estoy recordando ahora, ayer estuve hablando con una judía, una mujer judía en Israel de origen iraquí. Sus padres eran iraquíes y salieron de Irak y nació en Israel. Pero todavía se recuerda de lo que contaban sus padres de Irak y de su país, de su padre, y tiene este cariño a su tierra. Yo no quiero que mi gente salga de mi país. ¿Por qué? Porque perdimos nuestras tradiciones, nuestros orígenes, nuestras raíces. Yo quiero que la gente quede ahí. Pero claro, si yo voy ahora, cuando voy ahí a Irak y le digo, quedáis aquí a aguantar, todos se van a reír de mí. Dice, bueno, anda, que tú estás ahí en España bebiendo vino y viendo Real Madrid y el Barça y nos pides a nosotros que los aguantamos aquí. Esto no es realista. Lo que sí se puede hacer de los cristianos en el occidente es apoyar, decir la verdad, para que se siente en la gente este apoyo, este cariño. ¿Yo por qué voy ahí? Yo soy una persona que puedo vivir aquí muy bien, pero voy ahí todos los años jugando la vida para que la gente me vea que estoy aquí con ellos, que ellos agradecen este gesto. Jolín, dejas la playa, dejas ahí buena vida y vienes aquí a pasar unos 15, 20 días con nosotros. Este gesto es un gesto cariñoso, se ve. Esto es lo que quieren notar los cristianos orientales. Y luego también es muy importante cuando una familia cristiana en el Oriente que no puede aguantar, que está perseguida, que le van a matar, pues que el Occidente que la acoge. O el Vaticano hace algo para ayudar a estas familias y le acogen
en los países? ¿Por qué acogen inmigrantes musulmanes que no saben cómo son? No saben si son terroristas, que si son no sé qué, que si son radicales, fanáticos, y no acogen familias cristianas. ¿No las aceptan? No, están, yo conozco centenares de familias en Jordania, en Turquía, en otros países, están esperando la emigración a otros países europeos. Y el trámite es muy difícil, se tarda entre 1 año a 2 años el trámite de migración. Esto necesita mucho aguante, aparte no hay trabajo, no hay dinero. Entonces, esta gente está perdida, están... Y luego también con el paso del tiempo, con tanto persecución y tanto sufrimiento, esta gente pierde la fe. Y yo recuerdo, yo he leído muchísimos libros sobre la persecución judía en el Oriente y en el mundo. Y esto es lo que pasó con la comunidad judía también. Muchísimos judíos perdieron la fe porque no veían una salida, no veían un futuro, una luz. Y otros, bueno, se encontraron ayudas con el Estado de Israel y le han acogido y han estado ahí en Israel, pues bien llegados y bienvenidos y han encontrado trabajo y buena vida y paz. Y eso es lo que nosotros queremos. Lo más importante es decir la verdad sin miedo, sin tabú y sin rodeo. Hay que decir la verdad. No como que salen los dirigentes cristianos cuando hablan de la persecución cristiana y dicen, los cristianos están pasando mal, los cristianos están muriendo. Pero, a ver, señores, ¿por qué están pasando mal? ¿Por qué le están sufriendo la persecución? Alguien le está persiguiendo. Y está alguien, se llama Islam. Pues dilo, no pasa nada. Pero no deberían, por ejemplo, de decir, no toquen a los cristianos que están en sus países, porque si no vamos a cortar relaciones o vamos a tener sanciones económicas o algo. Eso sería claro, eso es también a proteger a los cristianos ahí. Cuando se fueron los americanos a Irak, a acabar con Saddam Hussein, han metido la pata total, porque Saddam Hussein era un dictador, un asesino, un tirano. A mí me condenó a muerte, yo no quiero ni ver escritura. Pero con todo ello, Saddam Hussein es mucho mejor que lo que hay ahora en Irak. Es un gobierno corrupto y es una dictadura religiosa política. Saddam Hussein era un dictador laico. Además, protegía a los cristianos. Pues cuando fuisteis ahí a acabar con Saddam Hussein y salisteis de ahí, pues lo que tenéis que hacer es proteger a los cristianos. Porque han perseguido a los cristianos ahí, tachándoles de occidentales y aliados de los americanos. Empezaron a matar a los cristianos ahí. Y los americanos, nada, salieron de ahí. No estoy hablando solamente de los americanos, a todo el occidente. Lo que tienen que hacer es hacer una unión, un llamamiento, la protección de los cristianos en todo el mundo occidental. Tú hablaste del Vaticano. ¿Qué esperarías del Vaticano? ¿Cómo? Tú hablaste del Vaticano. Sí. ¿Qué esperarías del Vaticano? El Vaticano, bueno, yo lo que espero del Vaticano, este llamamiento, el Papa tiene relaciones con todos los gobiernos occidentales, pues lo que tiene que hacer, yo no estoy diciendo, aparte yo soy contra mezclar la política con la religión. Yo no estoy diciendo que el Papa tiene que meter en la política o pues hacer declaraciones políticas, pero el Papa tiene relaciones como un jefe de Estado también, jefe del Estado del Vaticano. Una relación dentro de todos los de los países europeos, el occidente, Estados Unidos,
Pues lo que tiene que hacer es hablar con ellos para, pues, pedirlos la protección a los cristianos en el Oriente. Y no solamente eso, también hace un llamamiento de la acogida de los inmigrantes cristianos en sus países. El Vaticano, mira, el Vaticano también hoy día quiere ser políticamente correcto. Y esto no es verdad. Es que no, aquí no cabe el políticamente correcto. Las cosas hay que decirlas de verdad. Nosotros, yo soy cristiano, mi dirigente es el Papa, y yo soy orgulloso del Papa, soy orgulloso de mi dirigente y sigo mi dirigente. Pero el problema está, el Papa siempre dice, tenemos que dialogar con el Islam. El diálogo está muy bien, el diálogo es muy bonito, pero ¿con qué Islam dialogas? Yo le digo al Papa siempre. ¿Quién es el dirigente absoluto de todos los musulmanes? No hay. Hoy día no hay un califa sobre todos los musulmanes. El califato ya se terminó desde el año Bueno, 1887 querían devolverlo. claro, con el Imperio Otomano. El Islam está dividido, el Islam no es uno. No hay un representante que representa 1.600 millones de musulmanes. Por lo tanto, y aparte no solamente eso, el diálogo es en vano, porque el Corán mismo dice en la Sura 5, el versículo 51, dice textualmente, no toméis como amigos a los judíos y a los cristianos. Son palabras exactas. El Islam no permite tener relaciones y amistades con judíos y cristianos. Y estas son palabras de Allah. Todo musulmán tiene que aplicarlo. Por lo tanto, ¿de qué diálogo estamos hablando? Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos, sí, es verdad, con los musulmanes, el que no aplican el yihad o no creen en el yihad, o la gente, pues, yo no le llamo moderado porque también es una palabra porque yo para mí no hay un musulmán moderado. Hay un musulmán bueno y un musulmán malo. Pero un musulmán moderado, porque el Islam es uno, el que aplica la ley islámica. Y todo el que cree en el Corán, en la Sharia, en el Sharia, en la vida de Mahoma y todo, pues es un musulmán. Entonces, acercarnos a los musulmanes, el que son buenos, el que no creen en el jihad, el que no quieren hacer daño. Y condenar estos musulmanes, el que nos están haciendo daño. Así es. Tú hablaste hace ratito del yihad. El yihad se escucha ya menos, ya como que no se escucha tanto desde que los americanos vencieron a Daesh, si es que los vencieron, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el yihad? ¿Está ¿Cómo nació el yihad? El yihad nunca ha parado, ni con el coronavirus tampoco ha parado. El yihad no ha parado, jamás, al contrario. El yihad está, mira, el Islam, el radicalismo, el fanatismo islámico está aumentando, está creciendo muchísimo. El Occidente ha cometido 3 errores garrafales. Primero, en el 79, cuando acabó con el Shah de Irán y trajo los Ayatollah al-Khomeini con el apoyo de los franceses y el Occidente también atrás de ellos. Segundo, acabar con Saddam Hussein en Irak en el 2003. Y tercero, con la llamada primavera árabe. Y esta no es una primavera ni nada. Y la consecuencia en 2010, la consecuencia de los frutos, la cosecha de la primavera árabe, la llamada primavera árabe, es el aumento del radicalismo, el fanatismo islámico en todo el mundo. Aparte, el yihad es un pilar importante en el Islam. Si tú preguntas a cualquier musulmán, te dice los pilares del Islam son 5. La declaración de la fe musulmana, la peregrinación a la Meca, la oración, el ayuno
y la limosna. Mentira. El yihad es el segundo pilar más importante en el Islam. ¿Sabes por qué? Ahora mismo estuve escribiendo un artículo sobre este tema y aparte están todos mis libros. Yo he escrito 12 libros sobre el Islam, tanto en árabe como en español. Y he escrito un libro sobre dos libros sobre el judaísmo y 2 libros sobre el cristianismo. En la Sunna, son dichos y hechos y actos de Mohammed. Hay un episodio muy conocido en el Islam. Un hombre vino a Mohammed y le preguntó, el hadith número 25 y 26. Aquí está en árabe, porque estos libros son muy importantes. Porque también para hablar del Islam hay que conocer el árabe antiguo, el árabe clásico y el árabe moderno, para entender bien lo que es el Islam. Porque hay muchísimos libros antiguos sobre el Islam, no están traducidos al castellano, ni a las lenguas occidentales. En el hadith número 25 y 26 dice textualmente que vino un hombre y le preguntó a Mohammed, ¿qué tengo que hacer para ganar el paraíso? Le dijo Mohammed, ¿El paraíso? el paraíso. Le dijo tres cosas. Uno, creer en Allah y en su profeta, que soy yo, Mohammed, no yo. Segundo, hacer al yihad. Y tercero, la peregrinación a la Meca. Y le dijo, ¿qué es el yihad? En el hadith número 26 le dice, luchar contra todos aquellos que no creen en el Islam como la religión verdadera. Obligarlos a convertir al Islam. Y si no se convierten, a matarlos. Y esa está ahí. Dice textual porque textualmente en árabe está. El yihad es la lucha contra lo claro, malo que tenemos por adentro, ¿no? De hecho, mira, la palabra yihad, mira, este es un libro, este es el Corán. Yo tengo varios Coranes y varias versiones del Corán. Por eso siempre me preguntan, ¿qué versión del Corán es el más correcta? No hay. La verdad. El Corán hay que leerlo en su lengua natal largo. Si está traducido, mal traducido, porque la traducción siempre es mala. De hecho, en el Islam o en la traducción islámica no se permite traducir el Corán. Pero como empezaron a traducir el Corán desde el siglo XIX a varias lenguas, pues en el año 1976, este es del año 1998, este Corán. Una fundación en Arabia Saudita se llama Fundación Fahad, es la fundación más prestigiosa en el mundo musulmán, en Arabia Saudita, que decidió a traducir el Corán, ellos mismos, a traducir el Corán a todas las lenguas extranjeras. Pero no es oficial, es para conocer el Corán. Entonces, este es el Corán. Claro, este está en árabe y en castellano. Versículo en árabe, el versículo en español. Y aquí yo leyendo estos para ver cómo se traduce la palabra yihad. Y aquí viene la palabra yihad mencionada 173 veces. Y todas están traducidas. Luchar, matar, hacer la guerra. Un ejemplo muy claro, en la sura 66, el versículo 9. Dice, Jahidu alladhina ashraku, en árabe. La traducción, ¿cuál es? Luchar contra todos aquellos infieles. Luchar. La sura 29 dice, matar a todos que no creen en la religión musulmana. Y dice, اقتلوا, en árabe. اقتلوا es mate. Sí. Mate. Este es, y aparte hay 255 versículos en el Corán hablando del yihad y todo se traduce. Matar, hacer la guerra, hacer perseguir. Por lo tanto, el yihad está permitido en el Islam.
Aparte, es una obligación a todos los musulmanes. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunos musulmanes que creen en el yihad y otros no. Otros también financian el yihad. No hacen el yihad directamente, pero financian al yihad, pagando la limosna. Oye, ¿qué, ha llegado el yihad a América Latina? Yo creo que sí, el yihad, a mí me vienen muchísima gente diciéndome, en América Latina está creciendo muchísimo el Islam. Hay muchos musulmanes ahí. Y también gracias a algunas cadenas, aquí teníamos una cadena de televisión, el Córdoba en España, que transmitía programas en español para predicar el Islam en Sudamérica. Y lamentablemente el Islam está creciendo. ¿Sabes por qué crece el Islam? Primero, el Islam es como otras sectas cristianas también. Financian o dan dinero, ayudan a los pobres. No solamente eso, también mienten. Hay muchos predicadores musulmanes que tienen una labia muy buena, saben captar la gente. En Sudamérica, yo lo que he notado es falta de conocimiento. Y la gente son nobles, hay muchísima gente son nobles. Todo con buenas palabras, con buenas predicaciones, pues la gente caen y van atrás del Islam. Y por eso está creciendo el Islam muchísimo. Pero lo que hace falta en Sudamérica es el conocimiento exacto del Islam, el conocimiento exacto del cristianismo también. ¿Por qué? Yo siempre digo, tú no puedes mantenerte tu fe si no conoces tu religión. O sea, si yo no conozco mi religión, yo no puedo defenderme contra el enemigo o contra el Islam. Primero tengo que conocer mi religión perfectamente, conocer mis orígenes, que es el judaísmo, y para defender el enemigo, que es el Islam. Por lo tanto, hay un desconocimiento, hay muchas sectas, muchos grupos, iglesias dentro de Sudamérica que engañan a la gente, y la gente está dividida, no está unida en una religión verdadera. Y a mí me da pena. No estoy hablando en general, estoy hablando de gente, pues, porque hay gente muy preparada en Sudamérica, claro que sí, y hay gente, pues, saben defender y saben estudiar. Pero el Islam como un movimiento nuevo, para muchísima gente es atractivo. Y estas películas también cuando ven el yihad y la guerra, matar, hay muchos jóvenes también lo trae esto también, estas cosas de películas americanas, estas de lucha y bueno, de acción. Tú hablas a veces de tu terror a la islamización de Europa. ¿Cómo va esta islamización en Europa? ¿Está terminada? ¿Está en camino? ¿En qué estado se encuentra? Yo tengo un libro sobre la conquista silenciosa del Islam a Europa. Era silencioso, ahora ya no. Ahora ya es libre. Gracias al aumento del radicalismo, el fanatismo islámico, también gracias a la migración y gracias a las leyes blandas que hay en Europa. Porque los musulmanes, con todo ello, no son tontos, son muy listos. Aprovechan de todo, de todas las leyes blandas de la libertad, la democracia, el que hay en el Occidente, para entrar en Europa. Nosotros hicimos un estudio en el año 2010 sobre la natalidad islámica en Europa. Y según un estudio muy alto,
se dice que la media natalidad para mantener la civilización nativa en cualquier civilización es de 2,2 la media, la tasa media de natalidad. Pues en Europa no llega a esto, a 1,4. Por lo tanto, la población nativa está cayendo, está envejeciendo. En España también está mucho peor que Europa, el 1,1 está perdiendo. La media tasa de natalidad europea en Europa, la comunidad musulmana en Europa está a 4,4. Cada mujer musulmana tiene casi 4 hijos, comparando con los nativos. Eso está aumentando. Por ejemplo, en el año 2010 había 44 millones de musulmanes en Europa. Hoy día estamos en el 2020, hay casi 60 millones. 44 millones en el 2010, ahora han llegado a 60 millones de musulmanes en Europa. Eso sin contar de que tarde o temprano Turquía va a entrar en la Unión Europea con casi 100 millones de musulmanes. Si entra Turquía en Europa, apaga y vamos. Ya es la conquista musulmana ahora. Y ese es el trámite el que yo pienso o yo creo que va a ser la conquista musulmana a Europa. Y esto, todos los occidentales, no pasa nada. No solamente eso, los partidos de izquierdas, los comunistas, al contrario, apoyan esta emigración musulmana a Europa. Y los comunistas no saben que un musulmán, antes de matar un judío cristiano, mata a un comunista, un ateo. Porque el ateo para ellos es un infiel. Pero ¿qué es lo que pasa? El comunista y el musulmán tienen el mismo objetivo. Es acabar con la tradición judía cristiana en Europa. A cualquier precio, aunque sea musulmán. Pero espera que cuando llegan los musulmanes a Europa y acaban con la iglesia y con la tradición judía, vuelven contra el comunismo y acaban con el comunismo. Porque esto es el objetivo principal del Islam, es controlar todo el Islam. Y eso es lo que dicen los versos coránicos. No lo digo yo, lo dice el mismo Islam. El Islam viene para conquistar todo el mundo, empezando por Europa. No solamente eso, también España para los musulmanes es el objetivo principal, porque es el Andalus. Y tierra conquistada para los musulmanes es tierra musulmana para siempre. Como el Andalus ha sido conquistada por los musulmanes, pues tienen que volver los musulmanes a conquistarla. Esto lo dice el Corán. La Sura 2, el versículo 191. Tierra conquistada por los musulmanes, tierra musulmana para siempre. Y tienen que volver a controlar España. Y claro, España hoy día, junto con Italia, son los únicos 2 países que son pilares del cristianismo, que tienen la tradición cristiana todavía. Si caen estos 2 países, Europa se va, como yo dije hace tiempo, y perdona por la expresión, se va al garrete. ¿Se va qué? Esta expresión no lo tenéis vosotros. En España lo tiene, se va al garrete. Sí, ya te entendí. Tú dices que los cristianos vienen de los judíos, o sea, que provienen del pueblo judío y que todos los cristianos deben de saberlo. Sí, por eso escribí este libro, el nuevo, en español y en árabe. El objetivo principal es esto. Era lo que quería promocionar en los países principalmente occidentales, porque la gran mayoría, el 90% de los cristianos orientales no saben nuestros orígenes. Yo estuve en Israel y he hablado con muchos cristianos ahí
No, no, nosotros somos árabes porque hablamos árabe. No, la lengua es una cosa y la etnia otra cosa. Y muchísima gente no sabe diferenciar entre eso. Mira, la base de todas las religiones del monoteísmo y la base del cristianismo es el judaísmo. Como dije yo anteriormente, Jesús era judío, nació judío y se creyó como judío. Y la base de todo el cristianismo es las iglesias orientales. La iglesia oriental de todos los países europeos, occidentales. Por eso hay que conocer estas iglesias, hay que conocer nuestros orígenes para que podamos defender nuestra fe. Sin el conocimiento, insisto en ello, no se puede defender nuestra fe. Por eso muchísima gente se confunde entre los términos árabe, musulmán y cristiano. El musulmán es aquel que sigue o practica o aplica la doctrina de Mohammed, las enseñanzas de Mohammed. El árabe viene de arabó, en arameo, que significa el desierto. El árabe viene del desierto, la península arábica, que ahí estaban dos grupos rivales y grandes, los yemenitas, los originales de los árabes, que estos tenían una civilización muy antigua, desde 11 siglos antes de Cristo. Recordamos con la reina de Sabá, cuando vino a ver el rey Salomón, engañó al rey Salomón. De hecho, yo estuve en Yemen varias veces y he visto ahí en Ma'rib un templo antiguo. Es una réplica del templo de Salomón. La reina de Sabá robó la idea del templo de Salomón y hizo uno en Ma'rib, en Yemen. Y luego los árabes del norte, que son los ismaelitas, descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac. Por lo tanto, estos son los árabes. Y luego estamos nosotros, los mesopotámicos, los finicios, los cananeos. Cananeos ya no quedan, porque ya se desaparecieron la civilización cananea, filistea, hitita, ya no existen, porque todos se absorbieron con el imperio romano cuando llegó allí en Israel. Nosotros no somos ni árabes ni musulmanes. Por eso, no todos los árabes son musulmanes, porque estamos ahí los cristianos y hay también los judíos. Y no todos los musulmanes son árabes, solamente el 20% de los musulmanes son árabes, porque la gran mayoría de los musulmanes son de Irán, Afganistán, las conquistas, Indonesia, todos estos países. Y no todos los que hemos nacido y criado en los países de mayoría árabe musulmana somos árabes o musulmanes. Hay que diferenciarse entre ellos. Luego también hay una cosa muy importante de los árabes en Palestina, porque ellos dicen que nosotros somos los originales de Israel, somos descendientes de los filisteos. Mentira. Porque los filisteos eran cananeos, hijos de Cam, y los árabes son hijos de Sem. Por eso también, cuando era niño, en mi país, en Irak, siempre discutía con mis profesores cuando hablaban de antisemita. Digo, pero ¿cómo antisemita? Si tú eres semita también. El árabe es semita. Es hijo de Ismael, hijo de Abraham, hijo de Sem, nieto de Sem. Por lo tanto, hay un desconocimiento increíble en el mundo. Y hay que diferenciar entre ellos. Por eso, los originales de Israel son los judíos, los israelitas, porque los antiguos cananeos, los filisteos que estaban ahí, se desaparecieron desde hace muchísimos siglos, antes de Cristo, antes de la llegada de los árabes.
Por eso los árabes llegaron a Israel en el 600, empezaron la conquista en 638 hasta 640 terminó la conquista. Por eso los que están ahora ahí no son descendientes de los antiguos filisteos, no, son descendientes de los nuevos árabes el que conquistaron Israel. Pero en este caso, ¿cómo te describes tú? Si no eres árabe, ¿Cómo? ¿cómo te describes? Yo siempre digo, cuando digo Rat Salam Naman, cristiano, católico, caldeo, a mucha honra. De origen mesopotámico, el actual Irak, nacionalidad español, patriota español. Pues sí. ¿Cuál es tu opinión del trato a los cristianos en Israel? La verdad que yo he estado ahí, por eso he visto ahí, hay muchas ramas del cristianismo, ahí casi todas las ramas del cristianismo están en Israel. Están ahí los católicos, los ortodoxos coptos, los ortodoxos griegos, los armenios, belquitas, los maronitas, de todo hay en Israel. Y la verdad que he visto una libertad religiosa increíble. O sea, ahí hay una libertad, hasta para los musulmanes también. Yo, es que, de verdad, pero bueno, voy a decir, aunque me da que duele. Fíjate, yo una vez me pusieron la cara, me pegaron mucho en el colegio con 15 años. Varias veces a mí porque discutí con un profesor, hablaba de Al-Quds, Jerusalén. Jerusalén. Y hablaba de la mezquita de la cúpula, que es la segunda mezquita más importante del Islam, y la toda. Y le pregunté, dije, imagínate los americanos en estas épocas conquistan a Arabia Saudita y construyen una iglesia al lado del Kaaba, en la Meca. ¿Qué pasará? Pues hay hay tercera guerra mundial, seguro. Pues los judíos llevan desde el siglo VII, llevan 14 siglos aguantando y viendo la cúpula, la mezquita de la cúpula, encima del gran templo de Salomón. Y encima que le protegen ellos. Y ahí está, los musulmanes rezan ahí. No solamente eso, y lo que más me llamó la atención también cuando estuve en Israel, viendo un cementerio en la puerta grande, donde según la traducción musulmana, donde entra el Mesías. Y hay un cementerio ahí de los antiguos guerreros musulmanes que entraron y conquistaron Jerusalén, con nombre y apellido. Y para el judaísmo y para los judíos, es profano, porque enterrar muertos en el camino del Mesías, y ahí está, nadie la ha tocado, y los judíos tienen el poder de destruirlo, pero con el respeto al que hay, ahí está. Y no solamente eso, yo siempre también discuto en mis libros, también lo escribo, todo eso lo que estoy diciendo está en mis libros, si alguien quiere ver, o más todavía, más atrevido, hablo mucho. La libertad religiosa está normalizada por la ONU desde el año 1948. Y dice textualmente, toda persona tiene la libertad de profesar cualquier religión, e incluso a no creer en Dios, sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. Y yo pregunto siempre, ¿en los países árabes hay libertad religiosa?
Yo, con todo lo que he vivido y lo que he visto, os puedo asegurar, en ningún país árabe musulmán hay libertad religiosa. Porque nosotros ahí vivimos como ciudadanos de segunda en nuestro propio país. No solamente eso, en el Islam mismo hay libertad religiosa. No. El único país que se puede considerar uno ciudadano del país y tiene su propia religión dentro del Oriente Medio y Próximo es Israel. Hasta los mismos musulmanes pueden presumir de su religión sin ningún problema. Porque yo he estado ahí los viernes, hijo, los viernes ahí se cerran todas las calles alrededor de las mezquitas y de todo eso. Y ahí estaban todo, y no, los soldados israelíes les protegían las calles. Y Y nosotros ahí, se escucha el muezín en toda... claro, y ahí en mi país, en Irak, nosotros para celebrar una misa, pues, tela, vamos ahí con miedo, despedimos con nuestra familia y de todos nuestros queridos para irnos a celebrar una misa un domingo. Esta es la diferencia que hay entre nosotros, los judíos cristianos, y entre el Islam. Y eso es lo que he vivido yo en Israel, lo que he visto yo en Israel. Sí. Tú acabas de decir que éramos ciudadanos de segunda. Yo creo que éramos ciudadanos de quinta. La verdad, las minorías judías y cristianas en los países árabes musulmanes. Platícanos un poco de cómo te sentías en Irak y un poco de tu paso en tu servicio militar del ejército iraquí. Porque Bueno, tú dijiste que 17 veces te sí, pegó sí. la espada al cuello. Nosotros en Irak, eh, como tú dices, nosotros sentimos ciudadanos de la quinta. Bueno, es que no hay cinco civilizaciones o cinco religiones en un país. Nosotros hemos sido judíos, cristianos y musulmanes. Y judíos y cristianos, los judíos eran muy pocos, se, se, se protegían. Los cristianos, que son mayoría. También hay otra minoría que tú quizás que también la has conocido en Líbano, son los Sabia, los seguidores de Juan el Bautista. Estas son las minorías que hay en Irak. También se protegen nosotros los cristianos. Estas todos éramos como un conjunto, nos consideraban pues la segunda parte de los ciudadanos, la población del país. Yo lo que he vivido en mi país, la verdad que es lamentable, porque nosotros, como he dicho anteriormente, desde siempre, en el barrio, en el colegio, mis colegas, mis amigos, nos tachaban de nazareno. Nosotros no nos llamaban cristianos, nazareno. Nazarenos, incrédulos, sucios. Por eso, Cuando dices incrédulos, te refieres a herejes. herejes, sí, incrédulos, infieles, eh, eh, sucios. Porque viene también en el Corán estos términos. A nosotros nos llaman de eso, a los judíos y los cristianos nos llaman de eso. Los infieles. Y en Irak, por eso desde que era niño, pues eso es lo que he vivido. Ya luego cuando crecí en el colegio, pues yo no me, tan bien como ahora, no me caía, pues hablaba, defendía mi religión, defendía mis creencias, enfrentaba a los musulmanes. Cuando decían ellos, por ejemplo, si te recuerdas en el Líbano, nos enseñaban en el colegio que las conquistas musulmanas no eran conquistas, eran liberaciones, que liberaban a los pueblos de los antiguos imperios persa y bizantinos que estaban ahí. Y yo decía que eran conquistas.
y los musulmanes imponían su religión en aquel tiempo a estos ciudadanos. Y claro, siempre me pegaban, siempre me enfrentaban. Ya luego, más adelante, cuando terminé mis estudios, licenciado en Filología Árabe, estudios árabes islámicos, también licenciado en Económicas, terminé también Económicas ahí en Irak, estudié también Teología Islámica, Teología Cristiana, también estudié Historia de la Religión, Historia de Mesopotamia. Terminé mis estudios, pues me tocó el servicio militar y entré haciendo servicio militar como teniente en la guerra de Irán-Irak en el año 1980. Yo tenía 20 años, 21 años, muy joven, y ahí he visto el sufrimiento todos los días, no solamente de la guerra, sino de los mismos compañeros, soldados, ¿verdad? Eran musulmanes y para ellos era una deshonra que un cristiano mandaba a los soldados. Saddam Hussein era laico, no tenía, hombre, defendía hasta cierto punto los cristianos, pero era el pueblo. Y claro, Saddam Hussein, a pesar de que era laico, él también quería ganar a los musulmanes. No se permitía ni hablar mal del Islam, ni tampoco escribir mal, ni también un enfrentamiento entre cristiano y musulmán. Siempre estaba a favor del musulmán. Yo he sido secuestrado por los musulmanes en varias ocasiones, tanto chiíes como sunís. En el secuestro, pues nos ponían ahí en la fila y mataban a los cristianos, claro. Y yo era como un cristiano, como a mí me conocían a mi padre también, porque mi padre tenía bares, restaurantes en Irak, era una persona, bueno, manejaba dinero, económicamente venimos de una familia de bien. Y claro, o sea, cuando me veían, pues siempre decían, pues este es el hijo del que vende alcohol. O el chico es el que habla del Islam mal. Y claro, siempre me insultaban, me pegaban y todo eso. Y en varias ocasiones, como he dicho, me ponían la espada en el cuello para cortar el cuello y aplicando el Corán, porque en la sura 8, versículo 12 dice, hay que cortarle el cuello a los infieles, a los cristianos. Pero yo, la verdad que siempre he sentido que alguien me protegía. Yo tenía mucha fe y tengo mucha fe. Y Dios me salvó. Me salvó en muchas ocasiones de muy difíciles como estas. Y por eso cada vez creo en Dios, creo en mi fe crece más, porque, hombre, al pasar con todo estas dificultades, estos problemas, estoy vivo todavía, pues alguien había ahí que me salvara la vida. Por eso la verdad que he sufrido muchísimo. Finalmente que terminó la guerra la guerra del Golfo, por ejemplo, yo era de los primeros que entraron en Kuwait y los últimos que salieron de Kuwait con una bala en el culo. Yo también tengo una herida en la cabeza, una metralla, en la guerra de Irán-Irak. Cuando salimos de Kuwait, pues yo estuve en el desierto 3 días viviendo con los cadáveres. Habían casi 100.000 cadáveres en el desierto. ¿Cuánto? Los americanos 100.000 cadáveres. Es una falacia cuando decían que en la guerra del Golfo del 1991 murieron, no sé si dijeron la cifra entre 5.000 a 10.000 personas. Es una mentira. Yo calculo entre 100.000 a 200.000. El desierto todo estaba lleno de cadáveres. Yo bebía agua de los radiadores de los coches y de los tanques que estaban ahí bombardeados en el camino, en el desierto. Y comíamos pan, buscaba pan en los bolsillos de los cadáveres para sacar pan, para sobrevivir. Pan podrido. 5 días viviendo entre los cadáveres.
Por eso te digo que he sufrido muchísimo. Con todo eso, cuando terminó la guerra, pues había una rebelión en Basora, rebelión chií, los mismos que están gobernando ahora en Irak. También nos llevaron de prisioneros casi 15 días con malos tratos, nos pegaban y también nos querían cortar el cuello a los cristianos, los musulmanes, no. Y finalmente también pude escapar de este campo. Te digo que he vivido una vida muy, muy dura. Es surrealista. Muchísima gente me ofrecieron escribir esto. Yo no quiero escribir, ¿por qué? Porque es tan surrealista, la gente no van a creer cómo tengo el valor de hablar, de escribir, de estudiar, de dar clases, de salir. Pues sí, porque la verdad que estamos hechos de otra masa. Nosotros, los orientales, estamos hechos de otra masa, De otra manera. de otra manera. Por eso, contar todo eso, la verdad que duele. A mí no me importa contar ni recordar, pero es desagradable que la gente escuche. Y luego hay muchísima gente mal pensada, pues a lo mejor se creen que uno está comerciando de su vida y esto no es, no, nosotros lo que queremos es, por eso no cuento todo, o sea, cuento por encima, porque yo cuento, por ejemplo, mi experiencia personal, pero hay miles de cristianos y miles de judíos que han pasado igual que yo o peor. Y quizás que no han tenido la oportunidad de contarlo porque se murieron en el camino, y otros pues están tocados o están de otra forma o tienen miedo, todavía sigue el miedo en el cuerpo, como hay muchos amigos míos que también, cristianos, que tienen miedo de hablar de ello. ¿Por qué? Porque sigue el miedo en su cuerpo. Yo no, pues hay que hablar de ello, hay que decir la verdad, sin miedo y sin tabú. Para concluir, Rad, la verdad, como dicen en árabe, "Man nishba minnak". No, no nos llenamos de tu conocimiento y de tus experiencias, la verdad. Pero para concluir, te quería preguntar, ¿dónde encontramos tus libros? A mí se me antoja muchísimo leerlos. Pues mis libros se escribe a ediciones, a un correo, ediciones, @ Monteriego, que es la editorial donde publico, @.es. O también estamos intentando ahora para bajarlos en Amazon, Ediciones pero algunas Monteriego, .es. ediciones@monteriego.es. Eso es. Y estamos intentando en estos días a ver si podemos bajar todos los libros en Amazon, porque Amazon llevamos tiempo negociando de editorial, pero Amazon está rechazando algunos libros y otros sí le aceptan los libros del... Y nosotros queremos o todos Políticamente correcto también. o todos o no. Pues eso es lo que estamos intentando en estos días. Pues muchas gracias, Rad. De veras, gracias por Un placer siempre y aquí estoy a vuestra disposición. Gracias y que Dios te bendiga Igualmente, que nos bendiga a todos. a todos en esta época tan difícil. Es verdad. Pues, Bueno, un abrazo. un abrazo desde México. Igualmente.